Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro gameplay comentado aquí en el canal. Hoy nos vamos con el shoot'em up de Yuzo Koshiro, Earthrealm. Earthrealm lleva como poco en desarrollo desde 2022 que se sepa, o incluso un poquito antes, porque ya en ese año parece que rescataron algún tipo de prototipo que tenían en la recámara. Es uno de los sueños personales que tuvo Yuzo Koshiro y ha ido dando una cobertura inmensa de este proyecto durante más de 3 años, desde 2022, insisto. Así que hemos tenido información absolutamente de cada movimiento. Ha sido uno de los desarrollos neo-retro más transparentes que yo recuerde en muchos años, y no el que más, porque ha habido información en todo momento. Yuzo ha contestado en todos los idiomas, se ha involucrado en el desarrollo a máximos niveles, ha contestado sobre problemas, ha reconocido errores. En fin, es una persona que creo que se ha portado como nadie, ha sido ejemplar. Y digo que ha sido ejemplar porque tenemos una especie de epidemia de nombres propios en la industria, gente que ha sido famosa o importante o relevante en el mundo del desarrollo, que han hecho juegos que luego han sido una castaña o cercanos a una castaña o que no han sido tan buenos. Estoy pensando en Air Twister de Yu Suzuki o incluso en Sol Cresta, en el que participó entre otros Hideki Kamiya y Platinum Games, que recibió, digamos, en prensa un montón de elogios antes de salir el juego, y ya cuando salió pues se callaron bastante, ¿no? A lo que voy es que estamos acostumbrados a que los nombres propios sean lo que primero precede a un videojuego en lugar del contenido en sí, o en lugar de lo que luego ese juego demuestra a los mandos, ¿no? O para lo que luego sirve, o lo que luego nos dice ese juego una vez lo estamos jugando. Pero en esta epidemia de nombres propios, pues no se puede incluir Yuzo Koshiro, no debe incluirse Yuzo Koshiro, porque esta persona lo ha hecho todo de manera ejemplar. Ya digo, se ha rodeado de un equipo solidísimo, por lo menos en la parte de la programación y el diseño. Karugamo, o también conocido como Makoto Wada, que es una persona bastante desconocida, pero que yo creo que a partir de este trabajo va a empezar a tener algo más de influencia, porque este tío lo que ha conseguido es embutir uno de los shoot'em ups más rocosos que yo he visto en mi vida en un estándar de 16 bits, en una consola como poco de finales de los años 80, y este juego funciona mejor que todos los videojuegos de esa consola. Es acojonante que esto vaya así. De hecho, cuando lo podáis ver en una Mega Drive, que ya hay una ROM filtrada por ahí que se puede extraer de la propia ficha de Steam, ¿no? De lo que es los propios archivos de instalación del juego, pues si lo podéis ver funcionando en una Mega Drive, es que se te caen los huevos al suelo. No puedo ser más suave con esta definición. Y bueno, es una persona que digo que Yuzo Koshiro, que ha dado 50.000 unidades de información de este juego, y vamos, es imposible haber estado fuera o no haber leído algo de este juego hasta la fecha. Y ya digo que todos los pasos que se han ido dando han sido debidamente documentados y posteados, así que si sois fans del mundo del desarrollo, tenéis un montón de archivos interesantes, no solo dentro del juego, porque también tenemos prototipos, que es muy interesante esto, sino que tenemos también un montón de información que ha ido dando Yuzo Koshiro. Bueno, este primer jefe, para ser el primer jefe, me parece bastante complicado, porque creo que está muy recargado. Tiene muchísimos elementos que no son hostiles, sumado con elementos que sí son hostiles, ¿no? Entonces este primer jefe a mí me costó las primeras veces porque, madre mía, estaba demasiado recargado. El juego empieza de manera muy cliché, muy divertida, en una primera fase muy climática en el espacio, como empiezan bastantes shoot'em ups. Otros shoot'em ups deciden salir al espacio a mitad de juego, ¿no? En este caso es al revés, y vamos viendo como una especie de progresión de fases, que desde aquí le mando un gran abrazo a Waldemarne, que se dio cuenta de esto. Yo no he caído en que había una progresión, digamos, cinemática entre fases, porque es que no me he dado cuenta, porque como estoy tan acostumbrado a shoot'em ups horizontales donde no tiene mucho sentido la progresión que vas llevando, que es una cosa que ni analizo. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Que está bien, que vienes del espacio y te metes en un planeta con ese efecto de entrar en la atmósfera tan parecido a lo que se vio en Rayforce, por ejemplo, ¿no? O en Blazing Star, esa especie de sobrecalentamiento de la parte de abajo de la nave, que está muy muy bien hecho en este juego. La música, hay que decir que está muy bien hecha, lo que pasa es que a mí no me parece memorable, simplemente creo que los temas están muy bien,
pero no son temas que vaya a escuchar fuera del juego, como si me pasa con muchos otros shoot'em ups, donde hay uno o dos temas que siempre te conquistan el corazón y el cerebro. Y en este caso, si bien creo que es una de las cosas más minuciosas que tiene Earthrealm, considero que no es de las más memorables porque creo que el juego pues brilla por encima en otras cosas. Es que creo que han hecho una parte técnica y de gameplay muy superior a lo que luego podemos escuchar. Esa es mi opinión, insisto, hay para todos los gustos. Y hay que decir que bueno, el juego se porta muy bien a los mandos y es agradable al oído, ¿no? Es un juego que mola, o sea, esta canción es bastante buena, la anterior que se escuchó también es bastante buena, es decir, es que no hay canción mala, ¿vale? Pero tampoco hay canción memorable, que es lo que quiero decir un poco, excepto posiblemente la del jefe final, que me flipa, que es buenísima, pero más allá de ahí no he encontrado yo como nada que me diga necesitas esta canción para tu móvil, ¿no? Como me pasa con algunas otras. O necesitas esta canción para tu carpeta de MP3. No me ha pasado eso, ¿vale? Pero bueno, que no me pasa a mí no significa que no le vaya a pasar a cualquier otra persona, ¿vale? En fin, un juego que es una bestia parda. Todo lo que está pasando en pantalla, cualquier otro juego ya haría que se ralentizase a muerte, que ya estuviese sufriendo, que la consola pidiese clemencia y suplicase por su vida. Y aquí no está pasando, ¿no? Aunque estamos jugando en la versión de Steam que está embutida en un emulador custom, ¿vale? En un emulador personalizado. Esto se va a ver así, se va a jugar así en una Mega Drive. Y lo podéis comprobar porque, como digo, se puede extraer el ROM fácilmente y jugar directamente en un emulador de nuestro gusto o en una SD para un Everdrive dentro de Mega Drive, ¿no? Entonces es una pasada poder ver todo esto y es un juego que tiene algunas peculiaridades en su diseño bastante llamativas, como por ejemplo el Adaptation Pod, que creo que es la mecánica que más me ha gustado del juego. Esto es una especie de power-up aparentemente inútil que nos dan al final de las fases, siempre lo tiene un subjefe, ¿veis? Ahí ha lanzado el Adaptation Pod, que es esa cosa que veis ahí. Bueno, pues eso ocupa un slot de arma, una ranura de arma, con lo cual tenemos que sacrificar una de las dos armas que llevamos, lo cual es una decisión jodida a veces, y quedarnos con la que nosotros consideremos más efectiva. Y si conseguimos aguantar con ese Adaptation Pod hasta después del jefe, es decir, hasta pasarnos la fase, ahí he intentado meterme, por cierto, ahí intenté meterme entre los dos cañones, eso es posible, pero si no lo haces pixel perfect te llevas una hostia como me ha pasado a mí. Entonces no lo recomiendo hacer en casa esa jugada, damas y caballeros, es bastante arriesgada. Pero bueno, como digo, si conseguimos llegar el Adaptation Pod intacto a la siguiente fase, porque nos lo pueden quitar, insisto, por un número de golpes, vamos a entrar a un menú de tienda, donde vamos a poder elegir entre una serie de mejoras. Ahora explico en la tienda de mejoras lo que hay. Y bueno, este jefe es bastante puñetero, recuerda a un Big Core de Gradius porque, bueno, tiene esa especie de núcleo en medio y esa especie de cañones que se regeneran, y mi estrategia para el modo difícil es no jugársela y quedarse arriba a la izquierda, solamente esquivando las pequeñas balitas que pueden llegar hasta nosotros y los cohetes. Y hablando de balas, por cierto, cuando apareció este juego hace casi 2 semanas, había unas balas triangulares bastante puñeteras de ver, aunque luego como todo te acostumbrabas, pero es verdad que muchos veteranos del shoot'em up y mucha gente nueva se había quejado de esto, porque la versión EXA, que ya se ha lanzado si no me equivoco, o está por lanzarse, ¿vale? No puedo confirmarlo porque no lo he mirado. En esa versión sí se ven todas las balas muy bien, ¿no? Entonces era como, pero ¿por qué la versión casera o la versión, digamos, doméstica esto pasa así y en la versión de arcade no pasa? Bueno, pues se actualizó el juego hace pocos días y ahora sí podemos decir que ya está todo bien visible. Si hay algún problema de visibilidad extra, pues yo creo que ya es una cuestión de regular el filtro CRT, que por cierto tiene un follón de opciones este juego para regular el CRT al gusto y para añadir opciones de blur y demás. Un efecto que se llama ghosting y tal, que no sé en qué consiste ahora mismo. Y en fin, que el juego está embutido con 100.000 y una herramientas externas para que se vea mejor y se escuche mejor, lo cual es una pasada porque la mayoría de shoot'em se conforman con un selector de CRT bastante básico. No creo que necesiten mucho más. Yo no soy tampoco un gran defensor o un gran fan de este tipo de características, pero oye, si están no me sobran. Otra cosa que tiene el juego es que para ciertos tramos como este nos dan un arma específica secundaria que nos puede venir muy bien para dicho tramo. En este caso nos han dado los misiles tierra-aire, ¿vale? Más bien aire-tierra, perdón, que van de la nave hacia abajo y son muy útiles para esta fase, pero no todas las fases van a tener esto, ¿vale? Hay fases de este videojuego
en las que no va a haber una especie de concordancia entre arma y recorrido, así que vamos a tener que traer algo de las fases anteriores. Es normal, ¿eh? Hay muchos shoot'em ups que no están 100% encima del jugador y también nos dejan a nuestra elección, pues cuál es el mejor arma que podemos traer. El sistema de armamento, el sistema de lo que es de defensa más bien y de armamento, es sencillo de entender. Tenemos unos escudos, ¿vale? Que se pueden ir recargando a medida que no nos dañan, ¿vale? Y también tenemos una potencia de fuego delantera, además de una potencia del arma secundaria. Cuando recibimos daño, vamos a ir perdiendo no solamente escudos, sino también, como estáis viendo, vamos a perder potencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la tensión en la que nos pone Ercion? Que es una de las mejores cosas que yo he visto en un horizontal, tanto neo-retro como actual. Es esa especie de tensión entre supervivencia y desgaste. Es una lucha constante entre ser dañados y recuperarse. Y muchos otros shoot'em up de esta época, por eso no creo que se pueda enmarcar Ercion en un shoot'em up del todo neo-retro, porque tiene cosas de shoot'em up nuevos, ¿vale? En los shoot'em ups clásicos solo había dos corrientes predominantes, ¿vale? En los horizontales sobre todo. Una era la de R-Type, es decir, nos dan un toque, hemos muerto, nos echan hacia atrás, hacia un checkpoint. Y la variante 2, nos dañan, reaparecemos en el mismo sitio y nos quitan una vida. Y a cambio solemos perder una de las armas que llevamos. Que esto es lo que Thunder Force 2 y 3 pusieron de moda y tantos otros shoot'em ups copiaron en esa época y en esta consola sobre todo, ¿vale? Es una cosa que yo he dicho 1000 veces en este canal, ¿vale? Que Thunder Force 2 y 3 fueron la máxima influencia posible para el género. Al menos en esta consola y al menos en esta perspectiva, si nos ponemos a diseccionar de manera más profunda, ¿vale? Pues esas dos variantes no concuerdan con este juego. Este juego es verdad que sigue más la variante número 2, es decir, reaparecemos en el sitio al morir, pero es que antes de morir el juego nos va a dejar ser dañados múltiples veces, como pasaba por ejemplo en Axelite. Lo que pasa es que en Axelite había momentos donde podíamos morir de un solo golpe, ¿vale? Pero bueno, son esos shoot'em ups donde no había más de una velocidad, como en Axelite, donde un golpe no es igual a muerte, como en Axelite, insisto, depende de qué golpe nos diesen. Y no era tan común ver esa variante en la que podíamos recibir varios golpes hasta perder la primera vida, ¿vale? Hasta perder lo que es el extendo o la vida. Entonces, bueno, es un juego que es muy generoso con la supervivencia, pero al mismo tiempo no vamos a parar de cobrar todo el juego. Y de hecho, al final del juego vamos a recibir una serie de puntuación por lo bien que lo hemos hecho. Y uno de los parámetros es precisamente ese. Cuántos golpes hemos recibido. Cuantos menos golpes hayamos recibido al final de la partida, más puntuación nos van a dar por ese lado. Entonces, una de las estrategias para puntuar más es que nos dañen menos, pero bueno, eso es fácil decirlo, ya que en Ercion ya digo que vamos a curar muchísimo. La media de golpes va a estar entre 100 y 150 en una partida de un crédito. Digamos, una partida en la que no seamos demasiado buenos, entre 100 y 150. Y ya vamos a empezar a bajar de 100 golpes hasta 60-80 cuando empezamos a dominar Ercion de verdad, en cualquier dificultad, ¿vale? Yo me lo estoy pasando en dificultad difícil, que por cierto, qué maravilla este inicio de fase 4, en la que nos persigue una especie de enemigo invencible y tenemos que huir de él por esos pasillos intrincados. Esta especie de scrolls lentos rápidos se parece mucho a Ginoug. De hecho, creo que es una de las máximas influencias que tiene Ercion, no solo Ginoug, también en los jefes Androdunos 2 creo que ha sido determinante para poder desarrollar esos jefes con nervio, cambiantes, con rutinas súper bien desarrolladas. Es un juego que es una maravilla, tanto en su desarrollo de fases como en los jefes. Y aquí sí que estoy dividido. Hay shoot'em ups donde tengo muy claro que los jefes son mejores que las fases o que las fases son mejores que los jefes. Pero en Ercion no lo tengo tan claro. En Ercion los dos son igual de buenos a su manera. Y si me tengo que quedar con uno por encima del otro, será levemente el desarrollo de los niveles, que me parece magistral. Me parece un diseño de niveles magistral. De 9,5 sobre 10 o cerca al 10, porque creo que tiene un desarrollo totalmente frenético, absolutamente inspirado, con tramos realmente bien diseñados, cayendo en todos los clichés del horizontal, pero bien entendidos. No son clichés, digamos, puestos por poner. Este juego tiene un estudio detrás impresionante y en estos 3 años y pico de desarrollo que ha podido tener el juego, el programador y diseñador, y también Yuzo Koshiro, que ha sido parte del diseño, pues se han lucido. Han puesto sobre la mesa un montón de shoot'em ups horizontales, los han diseccionado
de manera magistral. Creo que han puesto sobre la mesa shoot'em ups de Super Nintendo, de PC Engine y de Mega Drive por igual. Yo pienso que predominando por supuesto Mega Drive, que es a lo que más se parece al final y en donde corre el juego, pero creo que han hecho un estudio pormenorizado del género y han sabido diseccionar absolutamente cada maldito píxel y cada maldito rincón de esos juegos, de Glade Lancer, de Gnou, de Solfish o Soldis, de Thunder Force 3, 4. Han hecho absolutamente un trabajo maestro en cuanto al estudio y luego a la puesta en escena de ese estudio, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas una documentación muy grande de una época y otra saber trasladarlo, ¿no? Pues estas personas han sabido hacer eso y además técnicamente es acojonante, es magia negra lo que está ocurriendo aquí. Fijaos la cantidad infame de proyectiles que hay que esquivar y no se está resintiendo. Insisto, esto es un emulador de Mega Drive lo que se está viendo aquí, es un emulador custom que han hecho ellos o que han cogido de algo que ya existe, pero es un emulador al fin y al cabo y ya digo, si lo ponéis en Mega Drive es que ralentizaciones muy poquitas tiene este juego, realmente pocas y ya estáis viendo que podemos tener en pantalla 50.000 proyectiles enemigos, 50.000 elementos destruibles, el scroll de fondo, enemigos por detrás, por delante, que por cierto la dificultad difícil es incremental, las dificultades son incrementales, es decir, van añadiendo peligros que no están activos en dificultades inferiores y, por ejemplo, esto que está pasando, estos gusanos que vienen por detrás, no están en normal, ¿vale? Así que en difícil, una de las dificultades añadidas, nunca mejor dicho, es estarse pendiente de la parte trasera de la pantalla y para ello tenemos varias armas que pueden ser mejores que esta, pero al final no creo que sea un fallo, pero sí creo que es un punto débil que tiene este juego y es que al final el arma más útil es esta, es el arma dispersa que nos dan al principio del juego, que va a estar varias veces en el juego. Los desarrolladores lo saben perfectamente que esta es una de las armas que más vamos a usar y por eso te la ponen varias veces en el juego, no solamente esta una vez, ¿vale? Entonces si la perdemos, si nos daña mucho y la perdemos, vamos a poder recuperarla más adelante, ¿vale? Pero no todo el juego. De hecho la última que nos dan en dificultad normal está justo en el primer jefe del nivel final, pero en nivel difícil creo que la última te la dan bastante antes y si la pierdes acabó, ¿no? Entonces conviene mantenerla con nosotros la mayoría del tiempo, ya que, insisto, en este juego, si no tenemos controladas a las oleadas vamos a tener un gran problema luego, porque muchas de las armas son demasiado técnicas, son muy útiles, pero son demasiado técnicas y su utilidad se despliega más en los jefes que en las fases. Entonces, Ercion tiene el problema de que tenemos que tener controlado todo y si no lo conseguimos tener controlado todo vamos a sufrir muchísimo y vamos a sufrir un desgaste enorme. Bueno, la fase 5 empieza de una manera bastante complicada, ya que es una bajada infernal, no nos da tiempo a visualizar los peligros, tenemos que pasar de la mayoría de cosas que estamos viendo en pantalla, ya que es peligroso acercarse al lado derecho, vamos a recibir muchísimos golpes si nos acercamos a ese lado derecho y por lo tanto las pequeñas gemas verdes convienen recoger solo aquellas que estemos totalmente seguros de que vamos a poder coger sin peligro, lo cual pues reduce el tema a una o dos gemas como mucho, hasta que aparece la vida, ¿no? La vida oculta. Este juego, pues al igual que otros muchos de Mega Drive, en los que reaparecemos en el sitio al morir, pues dejan unas cuantas vidas ahí, una cosa que Thunder Force puso de moda, y lo cual hay que reconocérselo siempre. Pero muchos otros shoot'em de la época también hicieron lo mismo y aquí se hace no esencial, pero sí conviene, ya que luego no hará falta escoger vidas en el menú de tienda, ¿vale? Este menú que aparece si hemos conseguido llevar el Adaptation Pod al final de la fase. Dentro de ese menú, que no lo llegué a explicar, podemos incrementar el número de barras de escudo, con lo cual incrementa también la potencia delantera del arma. Podemos incrementar de nivel las armas secundarias, con lo cual duran más y son más agresivas, algunas de ellas, por lo menos mejoran. Y digamos que cuando nos dan toques podemos tener la gran suerte de que no nos quiten ese arma al morir, que a veces pasa eso. Y nada, ese jefe, por cierto no lo he comentado, pero qué maravillas, es uno de los jefes que se presentaron en uno de los primeros trailers del juego, ya cuando estaba más finalizado. Precisamente cuando yo vi ese enemigo y otros cuantos es cuando yo dije, joder, este juego merece la pena, porque tengo que decir una cosa, yo en 2022, finales, principios de 2023, a mí el juego no me estaba pareciendo nada interesante, me estaba pareciendo
un disparate auténtico lo que se estaba enseñando, y es porque se estaban enseñando prototipos bastante tempranos con valores de resistencia a enemigos bastante absurdos. Ya se notaba en vídeo, sin haberlo tocado, ya se notaba que el juego le faltaba pulido por un tubo, pero claro, es que estaba en desarrollo, y eso es un arma de doble filo. El hecho de enseñar un shoot 'em up o cualquier juego arcade en fases tempranas va a hacer que le encuentres fallos a punta pal, porque ya tienes como un sexto sentido o una especie de experiencia por haber jugado decenas de estos juegos, y le puedes ver las costuras incluso sin tocarlo, ¿no? Que no es una cosa que ame yo hacer, eso de juzgar sin jugar, porque estoy harto de repetir que hay que jugar para juzgar las cosas, pero Dios, había cosas muy evidentes que se veían en esos primeros prototipos que ya no se ven en el juego final, y que por supuesto no se veían ya en los trailers del año pasado, de 2024 y tal. Entonces yo ya, en cuanto vi esa especie de arreglos y en cuanto vi que el juego empezaba a parecer lógico y demás, pues vamos, me tuve que callar, tragarme mis palabras y decirle a Yuzo Koshiro buenas palabras solamente, ¿no? Pero también en su día di feedback de decir, Dios, esto se podría mejorar, esto pues tiene un aspecto bastante poco pulido y tal, pero bueno, yo insisto en que estaban enseñando un prototipo. Entonces, ¿qué diablo vamos a decir de eso, no? Entonces es contraproducente a veces, porque ya digo, en juegos arcade sobre todo, cuando ya hay que juzgar realmente es cuando está la cosa acabada y en el mercado. Pero si se te ocurre enseñar absolutamente todo el proceso creativo, es imposible que haya cosas que no te rechinen, ¿no? Pero bueno, cosa del pasado. Insisto que lo que nos ha quedado aquí hoy en día, actualmente, es una maldita pasada. Es un shoot 'em up de 9 y pico, me parece una maravilla esto. Por cierto, este jefe es una mezcla entre... es el jefe 5 de Gradius 5 y el jefe final de este shoot 'em up steampunk de Steel Empire de Mega Drive también, que teníamos que protegernos de él con esa especie de rocas que spawneaba. Y ya digo que es un estudio del género este juego, ya que tiene ideas de un montón de shoot 'em ups y hay jefes que nos van a recordar a un montón de shoot 'em ups que ya hemos jugado. Y de Android 1-2, insisto, este juego tiene cosas, ¿eh? Yo estoy seguro de que ese juego ha sido uno de los que se ha puesto sobre la mesa para disección, amén de otros muchos que seguramente no estoy ni mencionando y que Yuzo y Karugamo han tenido a bien diseccionar. Bueno, este jefe en dificultad difícil es una pasada, y una de las armas que he perdido antes, que yo voluntariamente he decidido sacrificar porque me conviene tener este arma, insisto, es el Spark Beat, que es un arma que diseñó el propio Yuzo Koshiro. El Spark Beat es un arma bastante útil que podemos dejar en un núcleo enemigo a voluntad o en una fase en cualquier sitio, y el arma no se va a mover de sitio, entonces atraviesa paredes y sirve para atacar a distancia sin ponernos en peligro. Entonces ese arma podría habernos venido fetén para este jefe, porque se habría hecho súper sencillo el combate. ¿Qué pasa? Que, como digo, había que sacrificar una de las dos armas para poder tener el Adaptation Pod y poder acceder a la tienda. Entonces yo lo que he hecho es sacrificar el Spark Beat, porque sé que me lo van a volver a dar más tarde, ¿vale? En la fase 7, si no me equivoco, vuelve a salir. Entonces, bueno, ha sido una decisión táctica. Hablando de decisiones tácticas, este juego tiene muchísima estrategia, porque yo estoy llevando a cabo la estrategia de tener todas las barras de escudos y tener solo los 2 slots de armas, pero que sepáis que ahora aquí se puede elegir tener más slots de armas. Entonces podemos tener un equilibrio entre escudos y slots de armas. Entonces esa es una de las estrategias alternativas de este juego, y es que hay gente que estoy seguro que va a preferir tener más armas a tener más escudos. ¿Por qué? Porque si te matan tienes un arma en la reserva que puede suponer una diferencia enorme contra ciertos jefes. ¿Qué pasa? Que yo prefiero tener más escudos por dos razones. Uno, porque tengo más resistencia, es decir, puedo recibir más golpes antes de perder la vida. Y dos, porque puedo tener más potencia de fuego tanto en armas secundarias como en el arma frontal. Y me interesa tener un arma frontal potente. Problema de perder el arma dispersa que hemos conseguido antes. Este es el problema. Aquí lo podéis ver perfectamente, que si no tenemos ese arma nos va a costar muchísimo tener a raya todo lo que pasa. Y suerte que nos dan aquí esta especie de Wind Laser de Axelite, porque si no es que no habría tutía, o sea, no podríamos contener todo esto. Entonces eso es uno de los problemas que yo creo que tiene Ercion, que no quiero llamarlo ni problema, porque es que no es un problema realmente, es simplemente una desventaja, y es que no todas las armas son buenas para todo momento, y la mayoría de armas son mejores para jefes. Es donde realmente brillan, ¿no? Y llega un momento en el juego en el que las armas que te dan no calzan del todo con la acción que está pasando. Por cierto, eso mola mucho. Una de las cosas que no he comentado de Ercion y de las mecánicas más satisfactorias que tiene es la mecánica de debris o de escombros, ¿vale? O elementos
que aparecen desperdigados cuando matamos a un enemigo. Bueno, pues no solamente cuentan puntos, sino que es súper satisfactorio el hecho de terminar de romper del todo a un pequeño enemigo o a un enemigo grande. Cuando destruimos varios de los escombros que sueltan los enemigos, pueden soltar también pequeñas gemas verdes. Las gemas verdes ya estaréis viendo para qué sirven, y es para recargar las barritas verdes de potencia de arma secundaria y principal. Entonces el juego es una tensión constante entre coger pequeñas gemitas de estas, pequeñas esmeraldas, y aguantar los golpes, ¿vale? Porque hay veces como esta que nos va a pasar las dos cosas a la vez, ¿vale? Vamos a cobrar a la vez que vamos a recuperar. Eso sí, los escudos tienen un aguante determinado, y el juego nos va a avisar de cuando estamos en periodo crítico. Cuando nos aparece el warning, el siguiente golpe que nos van a dar es crítico y ya vamos a perder la primera vida, ¿no? Entonces lo interesante es aguantar lo más posible en estado warning, intentando recoger las cristales rápidamente para ir recuperando potencia de fuego que vamos a perder. O sea, un impacto no es tan fatal como en otros juegos que he ido comentando, pero se va notando cuando recibimos más de 1 o 2 golpes, empezamos a perder la potencia, e incluso podemos llegar a perder el arma. Problema de Ercion en dificultades altas, y también pasa en normal si no hemos practicado mucho el juego. La primera vez que recoges un arma secundaria, si te dan un golpe en cuanto la recoges, la pierdes. 1 o 2 golpes como mucho. Eso es un problema porque vamos bien jodidos, cogemos un arma que creemos que va a ser buena y de repente nos dan un golpe y la perdemos. Y es como, no puede ser. Y eso da mucha rabia, muchísima rabia. Además, el juego tiene un efecto de sonido bastante peculiar cuando nos dañan, que da muchísima rabia. Insisto, es un sonido que no querremos escuchar. Y eso significa que es un buen sonido. Que un sonido nos moleste, pero no al oído, sino a los sentimientos, que nos moleste al alma, significa que es un buen sonido porque cumple su función. Y esta es la de decirnos, estás jodido, amigo. Bueno, este jefe es una pasada, es una cabronada enorme este jefe, porque cuando lo hemos dañado lo suficiente, aparece una especie de módulo auxiliar que contraataca. Es decir, si el módulo no es dañado, está quieto, no hace nada, pero si le atacamos como estáis viendo, va a empezar a disparar a lo loco. Y ahora, aquí está el giro de tuerca. Ahora ha lanzado un segundo módulo que su función es disparar al primer módulo para que nos dispare a su vez. O sea, es una idea súper retorcida, súper divertida. Este me parece uno de los jefes más originales del juego, más cabrones al mismo tiempo, porque cuanto más dispersa sea el arma, peor. Y eso entra en contradicción con todo el consejo que yo he ido dando, o con los consejos que he ido dando durante este gameplay. Y es que el mejor arma del juego es el primer arma secundaria, el arma dispersa, porque es la que nos va a hacer contener a todas las oleadas. Nos va a poder hacer contener a todas las oleadas bien. Y sin embargo, contra este jefe es contraproducente, incluso contraindicada. Pero bueno, da igual, si ya sabemos jugar, no nos va a importar. Y ya este es el último Adaptation Pod que vamos a tener en el juego. Es decir, la tienda aparece 6 veces. Si lo hemos hecho bien, vamos a conseguir upgradear la nave 6 veces, ¿vale? Y ya el nivel 7 y el 8, pues ya no tienen esta mecánica. Así que elegid bien qué habéis traído hasta esta fase. Y esta primera parte es bastante puñetera si no venimos bien armados, ya que esas naves rojas, con esos efectos zoom, me recuerda muchísimo a lo que podía hacer Super Nintendo y demás. Ya digo que este juego es un estudio del género en 16 bits y es absolutamente infartante todo lo que está pasando. El juego es un despelote, o sea, ni siquiera en 45 minutos me va a dar tiempo a mí a decir todo lo que quiero decir. Estoy seguro que luego voy a rever el gameplay y va a ser como, joder, no he dicho esto, no he dicho lo otro. Tiene un montón de pequeñas partes cinemáticas como esta, en la que se ha visto cómo nos desprendíamos de una de las partes de la nave y se la hemos estrellado al enemigo. Aún así no le ha hecho gran cosa. Esto se parece mucho a Soldier Blade, este tipo de enemigo, ¿vale? Esa especie de robot metido dentro de otro robot. Está muy chulo eso. Y no sé, lo de los debris es espectacular. Cuando desintegramos a un subjefe, si conseguimos destruir ciertas partes a tiempo, va a soltar los cristalacos verdes que nos van a conseguir regenerar una buena parte del armamento que hemos perdido, de la potencia que hayamos perdido. Y ahora venimos a una parte súper Gradius R-Type Thunder Force 3, 4, todo a la vez. Esta especie de fase de infiltración en una base llena de paredes, con un scroll vertical, llena de peligros, de torretas, de enemigos por todas partes, pero esta es especialmente puñetera en esta dificultad, ya que vamos a cobrar
por todas partes en todo momento como no estemos 100% concentrados. Esta es una fase de ultra concentración. Música Konami, desarrollo R-Type, sensación Thunder Force 3, lo tiene todo. Cuando digo que es un estudio del género, no estoy exagerando, no es una frase hecha, no es una frase que yo diga para quedar bien, es que se ha estudiado el género, maldita sea, en todas sus vertientes y en todo su esplendor. Y aquí tenemos una de las partes más duras de esta fase a partir de aquí, y es que tenemos ahora a partir de aquí una especie de torretas que no están a tiro, y aquí el juego nos da una de las armas más interesantes, el Spark Beat, que ya hemos usado, que es esa de ahí, que ya hemos usado antes un poquito, y este arma es clave. ¿Por qué? Porque atraviesa paredes. Podéis lanzarla a través de las paredes y este arma va a barrer a distancia un montón de peligros. Problema que he tenido yo aquí, que no he podido lanzar el Spark Beat a tiempo, no lo he hecho bien, pero si lo sabéis lanzar bien, os ahorraréis un montón de quebraderos de cabeza, sobre todo en esa parte que ya digo que es de las más críticas de la fase y en la que podemos perder la primera vida o las primeras vidas, ¿vale? Si hemos venido tanto en normal como en difícil. Esa es una de las partes críticas, pero si la conseguimos pasar con éxito, mejor, porque ahora venimos a una parte muy Axelite. A partir de aquí me recuerda muchísimo a la fase final de Axelite y esta, por eso digo que también hay un desarrollo Konami aquí. Y yo que sé, aquí hay de todo. ¿Qué no está pasando, no? Es la pregunta. De hecho, el Spark Beat nos lo han quitado por daño, es una putada, porque es un arma que nos podría haber venido bien contra el jefe. Pero bueno, esto me recuerda muchísimo, muchísimo a la fase final de Axelite. No sé por qué tiene esta especie de... No sé, muy Gradius también todo esto que se está viendo. Espectacular parte esta en la que vamos a ir viendo... Ahí me he equivocado y tenía que haberme quedado atrás, pero bueno, esa especie de humo que lanzan esas torretas, esa especie de barras metálicas, son mortales y no hay que acercarse al humillo, ¿vale? Así que alejaos de todo lo que es, en este juego, todo lo que respira, todo lo que tiene animación puede ser peligroso, menos las gemas y los power-ups, lo que tenga animación, alejaos de ello. O sea, porque todo daña y todo golpea. Lo que pasa es que, como digo, estamos en una constante tensión entre supervivencia y desgaste. Es increíble, es uno de los OTNAs más espectaculares en esa sensación de ir dañando, de ir siendo dañados, ¿no? Y a la vez recuperarse que hay ahí fuera. Es espectacular, espectacular trabajo. No paran de pasar cosas todo el rato. No sé, no sé resumirlo mejor. Scrolls de todo tipo. Gráficamente es una bestia. El juego no decae en ningún momento. Va hacia arriba en epicidad. Va hacia arriba en dificultad. Este, por cierto, es uno de los jefes más duros de Ercion. Y me va a arrancar 2 vidas, ¿vale? Siempre me arranca 2 vidas en esta dificultad. En normal sí me lo consigo pasar sin que me mate. Pero aquí no lo consigo porque el jefe es muy cabrón. Tiene unos movimientos muy erráticos, aunque son precalculados, pero a mí me lo parece. Es errático. Este jefe tiene algo que lo hace bastante errático. Podemos tener a raya varias de las cosas que van pasando, pero como digo, los jefes tienen nervio y van añadiendo rutinas y van añadiendo peligrosidad a medida que van siendo dañados. La barra de vida está arriba, eso está bien que tengan barra de vida, porque nos van dando una idea de cuánto más tenemos que aguantar. Todo un acierto, que los jefes tengan barra de vida, que hay muchos detonapps que ya sabéis que por ahorrar recursos en esta época pues no mostraban en pantalla ese tipo de cosas. Y se agradece que tenga esos toques modernillos. Ya no solo hablo de la sensación de supervivencia y la gestión de la supervivencia, sino también se notan detalles como la barra de los jefes, que todo está en pantalla, que no hace falta pausar para ver ciertos parámetros, ¿vale? Aunque la puntuación sí que es uno de los parámetros ocultos, ¿vale? Porque yo creo que es inútil ya tener toda esa info en pantalla. Pero también se nota, por ejemplo, en los hitbox, en las cajas de colisión. Son más pequeñas de lo que parece, menos algunos ataques del nivel 6 que son una putada. La fase de nave esa que hemos hecho hace un rato, que me parecen una putada los láseres gordos que te lanza la nave. Pero bueno, todo el juego está gobernado por una especie de sensación moderna, contemporánea, no parece algo retro. Es retro en cuanto a lo que se ve, se escucha y en dónde se ejecuta, es decir, el estándar. Pero luego a nivel de diseño esto se ha fijado en cosas más modernas y ya digo que el juego es más... vamos a tener la sensación de que hemos jugado algo no solo del año 2025, sino más moderno de los años 90. Es decir, esto está en medio entre algo moderno de ahora y algo antiguo, ¿no? De hace 30 años. Pero bueno, eso significa que es un trabajo maestro y magnífico el hecho de haber conseguido
que algo no sea enmarcable en una época y a la vez sí, es un trabajo dificilísimo, dificilísimo. Y los entusiastas de Mega Drive pueden estar de enhorabuena porque esto es un pepino atómico, un pepino atómico. Bueno, esta parte es espectacular, el cómo parece que no lo hemos logrado, pero aquí hay una vuelta de tuerca que me flipa y es que ahora nos dan una nave y es como, ah, bueno, entonces a lo mejor lo de perder una vida no estaba tan mal, ¿no? Porque esto es lo que pasa en los shoot'em ups cuando morimos, ¿no? Es una de las cosas que hay detrás de las cámaras, ¿no? Cuando nos matan, pues el piloto va de una de las naves a otra. Eso está chulo, ¿no? Esa especie de recuperación. Y bueno, el nivel 8 me sorprendió bastante porque yo estaba diciendo, qué raro que no haya un boss rush. Bueno, pues en toda la boca, ¿vale? En toda la boca aquí un boss rush. Este enemigo es muy Ginoug, esta especie de gusano. Me encanta esta especie de enemigos articulados, son siempre súper chulos de ver. Este es bastante cabrón porque hay una especie de preseñalización muy a lo Natsuki Chronicles, ¿no? Que ese juego nos señalizaba absolutamente todo lo que iba a pasar en pantalla. Pues me encanta que esto te señalice esta especie de barras eléctricas que se van haciendo grandes y cuando se han hecho grandes del todo nos dañan. Pero el juego nos avisa de en dónde van a ser, digamos, físicamente palpables, vamos a decirlo así, cuando se vuelven tangibles, ¿no? En la posición en la que se van a volver tangibles. Entonces nos da unos pequeños segundos, un par de segundos, para reaccionar y quitarse de en medio, pero aún así va a ser muy difícil no quitarse de en medio porque nos van a golpear. Siguiente jefe, este es una putada, este es muy sexes, muy Konami este jefe, porque es un jefe vertical dentro de un horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, que hay que subir y bajar, ¿vale? Esto también lo ha intentado hacer varias veces Gradius, ¿vale? La propia saga Gradius. Insisto, Sexes tiene un jefe que es literalmente esto. No me acuerdo si era el jefe cuarto o el quinto de ese juego, ya no me acuerdo, hace ya tiempo que no me lo paso. Y bueno, láser de pecho, yo estaba diciendo, le faltan láseres cósmicos al juego. Bueno, pues en toda la boca. O sea, esta fase tenía todo lo que yo estaba echando de menos de repente, condensada en 5 minutos. Y es como, vale, perfecto. No se han olvidado de mí, no se han olvidado de mis pequeñas exigencias, ¿no? Que no son tanto exigencias como simplemente clichés que me gusta ver, ¿no? Y bueno, maravilloso porque este jefe cada vez que va siendo más herido, más rutinas añade, más difíciles de esquivar. De hecho me va a matar una vez este jefe, pues hay veces que me mata y veces que no, depende de lo nervioso que me ponga. Ya digo, es una chaladura en esta dificultad, lo rápido que van los proyectiles. Pero ojo, es que la dificultad siguiente es una chaladura al cubo, en Hotshot, que es la dificultad muy difícil, ¿no? Very hard. Que por cierto, no hay huevos a pasarse el One Credit en Hotshot porque me llegué hasta la fase 4 y hasta ahí llego, no llego más. Continuando, sí me la he conseguido pasar con un password que yo mismo hice con un montón de vidas, dándole varias vueltas al juego en dificultad fácil. Me conseguí hacer un password para luego poder pasarme la dificultad Hotshot, ¿no? Pero bueno, algún día conseguiré pasarme la dificultad Hotshot. Por cierto, le he metido más de 20 horas a este juego, es uno de los shoot'em ups horizontales que más me han viciado en años, desde Devil Engine en 2019, que no me engancha tanto un shoot'em up, ¿vale? Y eso dice mucho y muy bueno de Earthen, porque me lo he pasado lo menos, sin exageraros, 20-25 veces o más. Entre 20 y 30 veces me he pasado de Earthen ya, el One Credit. O sea, fijaos lo que me ha gustado este juego, ¿vale? Es que es una de las cosas que no sé si se están diciendo, supongo que sí, pero es uno de los shoot'em ups horizontales más rejugables que se han hecho en años, Es adictivo que te cagas. Y mira que te sabes por dónde van a aparecer todas las trampas. Sabes absolutamente todas las rutinas enemigas. Sabes dónde están las vidas secretas. Sabes cómo conservar el Adaptation Pod, qué elegir de la tienda, qué armas te convienen para qué tramos. Y aún así cada partida sale diferente, siempre sale diferente por todas las variables que hay en juego, por los pequeños trocitos que salen desperdigados de los enemigos, por las gemas que podemos recoger, por la improvisación que decidamos hacer, por un montón de cosas que pueden pasar que son únicas por partida y por persona. Por cierto, aquí hay una mecánica que me fastidia muchísimo, que es esa especie de atracción gravitatoria que tiene el jefe, que puede ser atracción o nos puede repeler, depende de en qué momento lo haga, y me cuesta mucho esquivarlo a tal punto que no soy capaz de zafarme de ciertos momentos de este combate, porque, madre mía, es que es una bastada de cosas.
Y esto es lo que descuadra la puntuación. Esa especie de asteroides dan 40.000 puntos y son infinitos, es decir, tú puedes destruir todos los que quieras, siempre y cuando aguantes y siempre y cuando no te cargas al jefe del todo. Entonces yo creo que eso desajusta los leaderboards y yo no habría, es una de las peores decisiones de Ercion, yo no habría puesto puntuación en elementos que te tira el jefe. O sea, a lo mejor solamente la primera vez que destruyes esos elementos y ya. Lo digo porque descuadra los leaderboards y puedes adelantar a gente que ha jugado mejor que tú solo por aguantar aquí unas cuantas vidas destruyendo piedras, ¿eh? Eso no mola, a mí no me gusta ese tipo de decisiones y me encantaría que lo parchasen. Estoy incluso por sugerirlo, que no se diga, ni que sea, ¿no? El caso es por lo menos sugerirlo, que se pelee un poquito la decisión, al menos pues oye, también sentir que he podido participar un poco en el tema, porque le he pegado 20 y pico horas, lo he analizado ya en múltiples sitios. Dios, qué menos que intentar contribuir también con mis observaciones al juego. Y bien, el jefe no es muy difícil, es simplemente ensayo y error y repetición de esquemas y paciencia. Sobre todo esta es la clave del jefe final. No es más difícil que otros jefes que habéis visto. Hay jefes mucho más duros, como el séptimo, que me parece el más duro del juego, sin ir más lejos. Pero el jefe final es una ronda de resistencia. Es quién es más pesado, yo o tú, ¿no? Ese es un poco el duelo final. Aquí si mantenemos pulsado uno de los botones va a ir muy deprisa el texto, con lo cual pasa antes todo. Y eso también es una cosa de su tenaz moderno, de videojuego moderno. Es que no lo digo por decir, ¿eh? Hay cositas que este juego hace que no hacían juegos en su época y funciones que hacen los juegos de ahora, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Se puede llevar las enseñanzas del presente a productos más añejos o que pretenden parecer añejos sin que dejen de serlo, ¿no? O sin que dejen de parecerlo. Y nada, como reflexión final, muy decepcionado con la comunidad en ciertos sentidos, porque hay gente que compró el juego en Mega Drive que no están entendiendo por qué no ha salido ya en Mega Drive. Pues muy sencillo, lo ha dicho Yuzo Koshiro 50.000 veces. Si no lo ha dicho 50.000 veces, lo ha dicho 60.000. Y es porque los cartuchos no se pueden actualizar. Parece una obviedad, pero los cartuchos no se pueden actualizar. Esa cosa de la que se vanagloria tanta gente de los juegos de antes no tenían parches. Bueno, mentira, verdad a medias. Había revisiones, ¿vale? Pero dejando al margen eso, ellos no van a hacer una revisión del cartucho. Van a lanzar un cartucho y ese cartucho tiene que estar en las mejores condiciones. ¿Cómo te aseguras de eso? Lamentablemente hay una forma y es lanzándolo primero en otro lado. Es verdad que la gente que lo pruebe como nosotros, la gente que lo pruebe antes como nosotros, nos vamos a comer esos errores de diseño, esos bugs, esos problemas, esos craseos o lo que sea que tenga, ¿vale? Pero a cambio, los que han comprado el cartucho van a tener este juego el año que viene en perfectas condiciones, funcionando de 10. Entonces, muy decepcionado con las respuestas de algunos cenutrios del lugar, sobre todo de otros países, sobre todo de fuera de España, porque de adentro yo creo que no he leído nada, pero de fuera de España hay cada cenutrio que te cagas diciendo ¿dónde está el juego? El juego, amigo, está, o sea, está. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia y tienes que tener comprensión, porque el tío que ha hecho el juego, uno de los tíos que ha hecho el juego, Yuzo Koshiro, ¿vale? El productor del juego, te está diciendo que te lo va a entregar en las mejores condiciones posibles. Cenutrio. Es que la comunidad retro es que está llena de estúpidos, que no entienden las cosas, que yo entiendo que has pagado por algo, ¿vale? Yo entiendo que has pagado por lo mejor de lo mejor, pero si has pagado por lo mejor de lo mejor, ¿no será mejor que te lo den de la mejor forma posible? Ya estoy cansado de decir la palabra mejor, pero es que no se va a entender de otra manera. Es que, madre mía, tío, me da una rabia leer algunas cosas que he estado leyendo en torno a este juego, con la cantidad de información que se ha dado, con la buena cobertura que ha dado el Yuzo Koshiro, que ha respondido por absolutamente cada eventualidad a cada persona en su idioma encima, tío. Cállate 5 meses, cállate 15 años, tío. No tienes ningún tipo de derecho a sermonear a nadie ni a ser impaciente, ¿vale? Es que no tienes ningún derecho a ser impaciente. Ya sé que has pagado por ello. Ya sé que han pagado por ello, pero te lo van a dar. Es que han cumplido absolutamente con todo lo que venían diciendo. Lo que pasa es que evidentemente el juego tiene que estar presentable. Y el juego tenía problemas de visibilidad de proyectiles enemigos el día 1 de salida, amigo. Tú imagínate que solo meten en un cartucho y te lo entregan. Ya sé que se va a quedar en la estantería. Es mucho suponer que lo vayas a probar, ¿vale? Pero tú imagínate que pruebas eso y te pones en serio con el juego
si eres una de las pocas personas que decide jugarlo original y te encuentras eso, pues te cagas en la puta, porque eso está mal hecho, eso no está bien. Pues esa es una de las cosas que se han encontrado en la primera semana de juego y algunas cosas que quedarán por pulir, por supuesto. También de la capa externa al propio cartucho, que es el menú, el overlay que hay por encima del juego, que ya lo estamos viendo. Eso también tiene cosas a pulir y decisiones que habrá que tomar al respecto. Pues nada, gente, esto ha sido Ercian. Me puse, creo, segundo en el ranking en difícil gracias a esta partida. Me lo van a quitar enseguida, no os preocupéis. Un fuerte abrazo.